Bien, les decía, la Corte Interamericana. Bueno, la Corte Interamericana, el problema es que en los últimos años la hemos descuidado muchísimo, y si las sentencias, digamos, los fallos de la Corte, lejos de cuidar, digamos, velar por los derechos humanos de la región, últimamente lo que vienen haciendo es promover de vuelta esta misma agenda que se hace de manera interna con estas organizaciones y de manera externa cuando no se logra imponer, digamos, convencer a la sociedad a vender el reclamo o mínimamente, digamos, hacerlo pasar como un reclamo social. Bueno, entonces viene la vía externa, que es lo que le está pasando, por ejemplo, a los países centroamericanos ahora, pero que podría ser un destino posible de la Argentina y por eso tenemos que prestarle muchísima atención. Como les decía, la Corte sacó hace algunos años el fallo Artavia Murillo, donde se esboza gran parte de la argumentación, digamos, jurídica en cuanto a la personalidad del niño por nacer, que se utilizó para la legalización del aborto. Pero este mes, ahora que arranca en junio, va a salir la sentencia del caso Manuela, que es un caso de El Salvador, que va a ser la primera vez que la Corte Interamericana se expide con respecto al aborto. Obviamente, creo que sería ingenuo de nosotros esperar una sentencia favorable a la vida, sino que lo más probable es que sea para militar el aborto. De hecho, lo que se le pide, digamos, como castigo, por así decirlo, para El Salvador es una indemnización a la familia de Manuela, y además despenalizar el aborto en 3 causales. Y les quiero contar brevemente del caso Manuela en algunas palabras. Obviamente pueden revisar más sobre esto en una página que es casomanuela.com, la sentencia es pública, pero tal vez les suene en algún lugar. Hace algunos años tuvo bastante importancia una campaña en El Salvador que se llama Los casos de las 17 más. El Salvador es uno de los pocos países que tiene aborto completamente ilegal. Ellos hace algunos años, en la década del 90, del 80, no recuerdo bien, ponen la protección de la vida del niño por nacer en la Constitución, y a raíz de eso modifican el Código Penal, que tenía causales, y le sacan las causales para que no sea inconstitucional. Digamos, la maravilla legislativa, podríamos decir. Eh, a pesar de tener aborto completamente ilegal, en El Salvador no hay mujeres presas por aborto. Pero estos mismos lobistas que operaron en la Argentina operan en El Salvador, y trataron de buscar casos de mujeres presas por aborto. No encontraron, pero encontraron más de 80 casos de mujeres presas por infanticidio, es decir, homicidio agravado por el vínculo, mujeres que mataron a sus hijos ni bien nacieron. Los hicieron pasar digamos, crearon todo un relato, pese a que esas mujeres estaban condenadas. En El Salvador tiene una condena de 30 a 50 años ese delito, y todas están condenadas con la pena mínima, 30 años. Así que, bueno, se las agarraron esos casos, se creó un relato alrededor de todo esto, como vimos 1000 veces que pasó acá con nuestros casos de aborto. Los hicieron pasar por emergencias obstétricas, y entonces el reclamo internacional es que estas mujeres están presas porque El Salvador es tan retrógrado con su legislación de aborto que ha metido presas a mujeres que tuvieron abortos espontáneos. Nada más lejos de la realidad. Uno puede ver las sentencias, digamos, y con toda la prueba hay fotos de los bebés acuchillados, ahorcados con cordones de delantales de cocina, asfixiados con bolsas. Digamos, son realmente muy duras. Es muy difícil negar esta realidad, pero bueno, se nutren de la desinformación. Uno de estos casos es el caso de Manuela. En realidad su nombre real es María Edith Hernández. Es una mujer que murió en el 2010 estando presa por un cáncer que se le descubrió poco después de ser condenada. Cometió el infanticidio de su hijo en el 2008, lo mató arrojándolo por una fosa séptica. Y el bebé, que vivió entre 10 y 15 minutos fuera de la panza, murió asfixiado con heces fecales humanas, con materia fecal humana. Este caso obviamente se maquilló y se quiso hacer pasar por un aborto espontáneo, y es el que hoy está en la Corte Interamericana. El problema, digamos, de todo esto es que el caso Manuela no va a afectar solamente a El Salvador. O sea, ya vimos como con el fallo Artavia Murillo nos vinieron a correr a nosotros. Sino que obviamente, además de ser algo durísimo para El Salvador, va a afectar a toda la región, y lo más probable es que incluso haga que las condiciones en las cuales tenemos la legalización del aborto nosotros se vean, digamos, recrudecidas. ¿Existe esa palabra? Creo que sí. Pero bueno, se entiende el significado. Bien, se vean, digamos, tengamos que ampliar, digamos, el plazo. Si bien nosotros sabemos que al día de hoy es muy fácil acceder al aborto libre, pero que ya no haya ninguna necesidad de maquillarlo, que ya no exista el límite de las 14 semanas, que la objeción de conciencia se vuelva realmente algo invisible.
Si bien sabemos por el protocolo que salió la semana pasada, que casi no existe, que es una figura, digamos, algo escrito en los papeles, nada más la objeción de conciencia. Lo cierto es que todo esto va a tender a que la legislación en la Argentina y que la realidad del aborto sea aún peor. Por eso, bueno, también hay que prestarle atención a esto. Pero, así como es en junio el caso Manuela en El Salvador por aborto, tenemos también en la Corte Interamericana Pávez versus Chile, caso contra la libertad religiosa, obviamente con una sentencia que no va a ser a favor de los derechos humanos, y no sabemos qué más puede venir. Tenemos eutanasia, tenemos los mal llamados derechos de los animales, tenemos, digamos, una cantidad de realidades tan importantes que nos hacen prestarle atención. Y como dato anecdótico, así como hablamos de la financiación que recibían las organizaciones de la IPPF en la Argentina, la Corte Interamericana, según el reporte del 2019, recibió de recursos externos, entre los cuales se encuentra la Unión Europea y agencias de Japón, España, Australia, digamos, países no americanos, recibió más de 144 millones de dólares, solamente en el 2019. Con lo cual, también nos tiene que llamar la atención qué hacen los tribunales de justicia americanos recibiendo financiación, digamos, en el fondo, tal vez incluso se ve como perder esta imparcialidad en pos de impulsar agendas sumamente ideologizadas y contrarias a los derechos nacionales que por lo pronto la Argentina seguro, pero digamos en todos los países donde esto repercute. Creo que voy bien con el tiempo. Bien, ¿sí? Bueno, justamente para cerrar con todo esto, lo que quería plantearles era brevemente un pantallazo, ¿no? De cómo estamos a nivel nacional, pero también cómo estamos a nivel internacional, porque estamos muy complicados, porque el aborto, digamos, si bien yo estoy convencida de que vamos a poder darlo vuelta, el otro día yo doy unas clases en los fines de semana con respecto al aborto, y el otro día me encontré una concejal, en una charla sobre Chile, una concejal chilena. Y dije, está buenísimo, porque encima, no sé tal vez quienes lo tienen tan cerca, pero yo en general tengo bastante contacto con los movimientos chilenos, y la queja siempre no, porque somos muy quedados nosotros, pero todo lo que pasó en Argentina, incluso la legalización, impulsó un montón afuera. Entonces, tenemos que seguir siendo ese faro de esperanza, obviamente, creo que tenemos un empuje y una fuerza tremendas, y ese empuje y esa fuerza, ese compromiso va a hacer que tarde o temprano el aborto vuelva a ser ilegal en la Argentina, pero hagamos que mientras tanto, digamos, mientras llevamos esa lucha, no dejemos ningún derecho humano de lado y tratemos de ubicar, digamos, tener bien claro dónde están los enemigos de digamos, de la sociedad argentina en el fondo, porque no trabajan para nosotros, porque si no somos conscientes de que están ahí, de que están operando, digamos, de que están tratando de imponernos las cosas, la verdad es que podemos esforzarnos mucho, pero va a ser en vano, porque vamos a ir sin rumbo y todos nuestros esfuerzos van a estar descentralizados.